1 de propano con 5 de oxígeno. Entonces, con una conversión del 98%. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer los cálculos. ¿Sí? En la primera reacción tenemos que se relaciona 1 kilomol de metano con 2 kilomoles de oxígeno. Si nosotros en lugar de 1 kilomol tenemos punto 762 de metano, y esto ¿de dónde sale? Punto 762 kilomol de metano. Este es un cálculo que ya habíamos hecho. Aquí está, punto 762. Este punto 762 que en realidad está entrando, se consume en un 95%, es decir, solo el 95%. Multiplicamos esta cantidad por punto 95 y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 2 entre 1, y esto nos da 1.44, ¿sí? Ok, ahora veamos la cantidad de oxígeno que se requiere para que se consuma el total de etano. Ya vimos que una mol se relaciona con 3.5, un kilomol se relaciona con 3.5 kilomoles de oxígeno, ¿sí? Pero si en lugar de una mol tenemos .9144, que es, como ya habíamos visto, el cálculo del flujo de etano que está entrando en la corriente 1, ¿sí? Y que es el que estamos relacionando, .9144, pero como solamente el 96% se consume, pues lo multiplicamos por .96 y el resultado lo relacionamos con una regla de 3 sencilla, es decir, ese producto por 3.5 entre 1, y nos va a dar 3.072 kilomol de oxígeno. Perfecto. Llevamos ya contabilizado la cantidad de oxígeno que se requiere para reaccionar con el metano a esta conversión, y lo que se requiere para reaccionar con el etano a la respectiva conversión. Nos falta del oxígeno, la cantidad de oxígeno que se necesita para reaccionar con el propano. El propano, ya vimos que la relación es 1 a 5 en términos molares, pero si en realidad tenemos 1.3716, que se obtuvo, como hace rato ya lo vimos, es el flujo molar a la entrada del equipo, pero solamente de esto el 98% está reaccionando. Por tanto, encontramos la cantidad de la misma forma en que lo hicimos en los cálculos anteriores, y tenemos que es 6.72 kilomol de oxígeno. Esto es en la tercera reacción. Pero si nosotros sumamos la contribución de la primera reacción, de la segunda reacción y de la tercera, si lo sumamos, 1.4 más 3.07 más 6.72 nos va a dar 11.2398 kilomol por hora de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que se está consumiendo, es esta parte. Aquí está. Entonces, aquí lo tenemos, 11.2398, que es lo que reacciona o lo que se consume, y pues de ahí simplemente despejamos lo que sale, que es el flujo de oxígeno en la corriente 3. Bueno, pues pasamos el 11.23 del otro lado y se le resta a 17.37, nos da una cantidad de 6.1338, el flujo molar de oxígeno que sale del equipo, en este caso del horno, y es esta parte. Ya dijimos que el nitrógeno va a salir la misma cantidad que entra porque es inerte, no reacciona. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos el flujo molar de oxígeno en la corriente 3. Ya tenemos todos estos, nos falta el de CO2 y de agua. Y los vamos a calcular exactamente igual que como calculamos la cantidad de oxígeno. Vamos a calcular la cantidad de CO2 que se obtiene con respecto a la estequiometría en cuanto a la cantidad de metano que se tiene y la
conversión, no se les olvide, ¿sí? Con esto calculamos para cada reacción, la cantidad de CO2 y haciendo lo mismo la cantidad de agua. Al final lo vamos a sumar y vamos a tener la cantidad que se produce de CO2 y la cantidad que se produce de agua, ¿sí? Estos componentes no se consumen, ¿sí? Porque son productos, no son reactivos. Ni el CO2 ni el agua se consumen, solo se producen, ¿sí? Y salen del reactor. Tampoco entra nada de estos dos, nada de CO2. Aquí no está el CO2, tampoco está el agua, no está entrando nada. Solamente se produce y sale del reactor. Esos son los términos que vamos a calcular. Bien, aquí está. Para el CO2, ¿cuánto está entrando? Nada. Ya dijimos que no es reactivo. ¿Cuánto se consume? Tampoco nada, porque no es reactivo. Ni entra ni se consume nada de CO2. Solamente se produce. ¿Y qué es cuánto se produce? Bueno, pues como ya les dije, con base en la estequiometría, 1 kilomol de metano se relaciona con 1 kilomol de CO2. Aquí está, 1 kilomol de metano con 1 kilomol de CO2, con una eficiencia del 95%. En la primera reacción. En la segunda reacción, el etano un kilomol de etano se relaciona con 2 kilomoles de CO2. Esto está aquí. 1 kilomol de etano con 2 kilomoles de CO2. Y con una conversión del 96%. En la tercera reacción, 1 kilomol de propano producen o se relacionan pues con 3 kilomoles de CO2. Eso está aquí. 1 kilomol de metano con 3 de CO2. Ok, si 1 kilomol de metano produce 1 kilomol de CO2, ¿cuánto producirá? 762, vuelvo a lo mismo, 762 es la cantidad que habíamos calculado de metano. Aquí está. Pero como es la reacción del 95, con una conversión del 95%, bueno, pues multiplicamos por ese valor y hacemos la regla de 3 y encontramos lo que se produce de CO2 en la primera reacción. Hacemos lo mismo para la segunda reacción y lo mismo para la tercera reacción, ¿sí? Estas son las cantidades de etano y de propano que se calcularon que entran al equipo. Y estas son las conversiones, el 96% y el 98%. Aquí está. Hacemos exactamente lo mismo, el producto, y lo que resulte lo multiplicamos por 2, lo dividimos entre 1, con una simple regla de 3 y encontramos la cantidad de CO2 que se produce en la segunda reacción. De la misma manera calculamos la cantidad de CO2 que se produce en la tercera reacción. Tenemos lo producido en la primera, en la segunda y en la tercera reacción. Lo sumamos, 0.72 más 1.75 más 4 nos da 6.51 y esto es lo que se produce. Ahí está, 6.51.